Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Melina Pan, docente de la cátedra del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas. Hoy vamos a hablar en esta clase sobre patología del consumo de drogas. Bueno, vamos a arrancar con el conocido alcohol etílico. Lo primero e importante del alcohol para entender un poco sus efectos es entender su metabolismo, ¿tá? Porque de aquí surge todos los efectos tóxicos en agudo y también en crónico. Ahí, como podemos ver en esta imagen, en la parte A, donde interviene la enzima alcohol deshidrogenasa, esta vía metabólica es la principal involucrada en el metabolismo del alcohol, ¿tá? Cuando empieza un consumo crónico, un consumo de riesgo en cantidad también de dosis, bueno, todo esto empieza a activar otras vías metabólicas en cuanto al alcohol, ¿tá? Que son estas otras que vemos hacia abajo, la B, la C y la D, ¿tá? Este metabolismo hepático lo que genera cuando se abren estas otras nuevas vías o en altas cantidades de alcohol, de consumo de alcohol, es que se genera un desequilibrio redox, se empiezan a inducir otros sistemas microsomales de oxidación enzimática y empieza a aparecer depresión de ATP, de energía, ¿tá? Todo esto lo que genera es múltiples daños a raíz de la generación de este desequilibrio redox que nombramos, de radicales libres, peroxidación lipídica y muerte celular a nivel de todo el organismo, ¿tá? Siendo uno de los órganos principalmente afectados, que es donde se genera el metabolismo, el hígado. Bueno, ¿cómo actúa a nivel neurológico el alcohol? Bueno, va a actuar sobre una gran variedad de neurotransmisores, ¿sí? Sobre un gran número de enzimas de membranas celulares y de canales iónicos. Va a generar principalmente una depresión, ¿tá? Acuérdense que el alcohol es un gran depresor del sistema nervioso central, y esto lo genera porque tiene una acción estimulante a nivel del GABA, ¿tá? Es un agonista de los receptores GABA-A, pero también tiene una acción inhibitoria a nivel del glutamato, ¿sí? Se une a los receptores de NMDA e inhibe de forma competitiva a la glicina. Además, también a nivel del sistema nervioso central, tiene una acción estimulante dopaminérgica al inhibir el sistema glutamatérgico a nivel puntualmente del núcleo accumbens, que ahí es donde se encuentra el sistema de recompensa, ¿tá? Esto explica la gran adicción y dependencia que genera el alcohol. Además, también tiene una acción estimulante a nivel de la serotonina, ¿sí? Con distintos efectos sobre el sistema noradrenérgico y colinérgico. Bueno, en este cuadro lo que nosotros podemos ver es un poco la relación entre la concentración de alcohol en sangre, que lo podemos medir a través de la alcoholemia, y la clínica que uno podría llegar a esperar, ¿sí? Entonces, siempre en valores más bajos lo que podemos encontrar son trastornos cognitivos, alteraciones de la coordinación, ciertos cambios del humor. Va aumentando la dosis y tenemos trastornos a nivel de lo que es la autocrítica, del tono emocional, empieza a aparecer la desinhibición, ¿sí? Se empieza a enlentecer todo lo que son las reacciones, los reflejos, y hay una disminución a nivel del control motor fino. A dosis mayores, la dificultad en el habla, la dificultad a caminar, puede aparecer nistagmus, la diplopía, náuseas, vómitos. A medida que uno aumenta, ya puede aparecer un estado de confusión mental más agravado, hay estupor, descienden los valores de glicemia en sangre y puede aparecer acidosis metabólica, ahí ya estamos en torno a unos 300 miligramos por ciento en sangre. Con dosis mayores ya podemos encontrar cuadros más severos como coma, el paro cardiorrespiratorio, hipotermia y podemos llegar a la muerte. Como conclusión de esto, lo que no podemos olvidarnos que el alcohol es un gran depresor de todo el sistema nervioso central, incluyendo el centro vasomotor, el centro respiratorio y el centro termorregulador. Bueno,
Terminamos con el alcohol pasando a lo que son los derivados anfetamínicos, que son un ejemplo, los que podemos ver allí en esta foto, estas pastillas. Bueno, en cuanto a los derivados anfetamínicos, ¿tá? Nosotros, el nombre un poco más formal, son aquellas feniletilaminas de síntesis, ¿sí? Son todas drogas entactógenas derivadas de las metilendioxianfetaminas, ¿sí? Le llamamos entactógenas porque es como el efecto principal que generan este tipo de sustancias, que es esa sensación de empatía con el otro, de estar bien con el otro. ¿Tá? Bueno, la más conocida de ellas es lo que nosotros conocemos como éxtasis o MDMA, que es la 3,4-metilendioximetanfetamina. ¿Sí? La forma de consumo más frecuente es a través de pastillas, estos comprimidos que les nombraba hoy, que aparecen en la foto, o también en forma de cristales, ¿sí? Que parece como si fuera un azúcar rubia, estos cristales que están embebidos en esta sustancia, y se ingieren a través de la vía oral. ¿Tá? Muchas veces no se consumen solos, se consumen junto con alcohol, con cocaína o incluso con otras drogas de síntesis. Se da este consumo en condiciones de baile intenso, de muchas horas de baile en lugares cerrados, con mucho calor. ¿Sí? Ahora después vamos a ver por qué importan estas condiciones de uso. Bueno. En cuanto al efecto a nivel del sistema nervioso central de este tipo de sustancias, haciendo énfasis en lo que es el éxtasis. El éxtasis estimula la liberación, ¿tá? Y también bloquea la recaptación a nivel presináptico de lo que es dopamina, noradrenalina y serotonina. ¿Sí? Y también actúa como un falso neurotransmisor, generando un efecto simpático mimético directo. El efecto principal, ¿tá? Si uno para recordar y acordarse del éxtasis, es el gran estímulo serotoninérgico que genera. ¿Tá? Esa es la principal acción del éxtasis. Estimula la liberación e inhibe la recaptación presináptica, inhibe a la MAO-A y es un agonista también del receptor de serotonina 5-HT2. ¿Sí? En sobredosis se puede tener un síndrome simpático mimético por el mecanismo de acción primero que dijimos, pero siempre predomina y es más frecuente de ver el síndrome serotoninérgico. En cuanto a la cocaína, esa es la planta de la cocaína, el Erythrocylum coca. Bueno, ¿cómo se obtiene la cocaína a partir de estas hojas de esa planta? Son como diferentes pasos, ¿no? Donde vamos mezclando diferentes tipos de sustancias, por ejemplo, a partir de las hojas, uno agrega queroseno, gasoil, diferentes tipos de sustancias alcalinas, otras como ácido sulfúrico, y obtenemos en uno de estos pasos intermedios lo que es la pasta base de cocaína. ¿Tá? Se puede terminar ahí o seguir generando otra sustancia. Un poco esto para dejar claro que la noción de antes de que la pasta base era como un residuo, lo que quedaba, un desecho, no, es un producto intermediario nada más. ¿Tá? Entonces, si a esta pasta base de cocaína le agregamos ácido clorhídrico y otras sustancias como acetona, etanol, llegamos a extraer lo que es el clorhidrato de cocaína. ¿Tá? Muchas veces se seguía antes, que le agregaban bicarbonato de sodio, amoníaco, se usaban unos matraces especiales que se calentaban hasta unas temperaturas de 800 grados para obtener lo que se llamaba free base. Eso ya no se usa más, se ha dejado, está en desuso, justamente porque explotaban y generaban grandes quemaduras y grandes complicaciones. Y después tenemos que si al clorhidrato de cocaína le agregamos bicarbonato de sodio, amoníaco, agua y se calientan a altas temperaturas, se obtiene el crack. ¿Tá? Lo que tiene el crack acá en Uruguay no hay. Lo que se usa habitualmente por los consumidores es el clorhidrato de cocaína, que se agrega bicarbonato de sodio solamente y se calienta en una lata, por ejemplo, y bueno, y eso después se fuma. No es
el crack de por sí, pero bueno, es como una forma alterada, que es lo que se consume acá en Uruguay. ¿Tá? Lo que tienen estas sustancias de característica es que la pasta base, al ser una sustancia básica, ¿sí? No se puede inyectar porque no es soluble en agua. Entonces se puede fumar. El clorhidrato de cocaína, ¿sí? Al ser ácido, vieron que le agregan ácido clorhídrico, no se puede fumar, porque si se calienta se desnaturaliza y no genera efecto. Pero sí se puede diluir en agua e inyectarse, o simplemente en el polvo se inhala, lo que nosotros le llamamos se esnifa, y de esa manera se absorbe a través de la mucosa nasal o de cualquier otro tipo de mucosas. Bueno, esto es un poco las fotos, arriba lo que son las plantaciones, los laboratorios clandestinos, y abajo, en primer lugar, a la izquierda, lo que es la pasta base de cocaína, en el medio el polvo de clorhidrato de cocaína, y a la derecha los cristales de crack. Bueno, los efectos agudos del consumo de clorhidrato de cocaína, y es, bueno, un poco teniendo en cuenta el mecanismo de acción para poder entenderlos, lo que genera es una gran estimulación, ¿tá? Y liberación de todo lo que son las catecolaminas a nivel del sistema nervioso central: dopamina, noradrenalina y serotonina, ¿sí? Además, bloquea los canales de sodio, generando un efecto estabilizante de membrana, estimula todos aquellos receptores NMDA, o sea que es un agonista glutamatérgico, ¿sí? Y lo que nosotros vemos en cuanto a la toxicidad en sobredosis va a depender primero de la droga en sí, del síndrome simpático-mimético que va a generar esta gran liberación de las catecolaminas que nombramos, pero además de todas aquellas sustancias adulterantes que se ponen a la droga. ¿Tá? Los adulterantes son aquellas sustancias que se agregan para cortar a la droga. Puede ser adulterantes que no tienen un efecto, ¿sí? Simplemente para generar volumen, y hay otros adulterantes que también tienen como un efecto similar o que generan efecto para que al cortarlo uno no se dé cuenta que esté cortada la cocaína. Entonces simula un poco el efecto. ¿Tá? Estos adulterantes muchas veces generan clínica y complican mucho más el cuadro agudo. Bueno, en cuanto a la clínica, puntualmente, como hablamos hoy, se caracteriza por un síndrome simpático mimético, ¿tá? Que está dado por midriasis bilateral, aumento de la temperatura del cuerpo, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. Acuérdense que es un gran estimulante del sistema nervioso central. Puede generar arritmias cardíacas, isquemia, llevando a un infarto agudo de miocardio. También puede ocasionar accidentes cerebrovasculares, convulsiones, llevar al shock y a la muerte. Las principales causas de muerte son dos: el estado de mal convulsivo y el infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Bueno, y un poco allí lo que hablábamos hoy de los adulterantes, o mal llamados los cortes, que incrementan la toxicidad de la cocaína, agravando todo este cuadro clínico. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares por cocaína, podemos tener diferentes patologías. Desde la isquemia que nombrábamos hoy, puede encontrarse también una disección de aorta, todo tipo de arritmias, hipertensión arterial y miocarditis tóxica. La isquemia, puntualmente hablando de la isquemia de miocardio por cocaína, hay que acordarse que es independiente del tiempo de consumo, ¿sí? De la dosis ingerida y también de la vía de consumo. ¿Tá? Es independiente, no importa si hace un día que está consumiendo o hace 10 años, no importa si fue solamente medio gramo o 10 gramos, es independiente. ¿Tá? Puede ocurrir cuando ocurra y punto. Puede aparecer hasta 4 días post-consumo, ¿sí? Pero el riesgo se da principalmente en las primeras 24 horas.
En general el promedio de que, bueno, que se ha encontrado, que se genera este infarto agudo de miocardio, es en las primeras 18 horas post-consumo, ¿sí? Y la aparición en las siguientes horas se adjudica más a los metabolitos de cocaína que siguen circulando en el cuerpo por 24 horas y también pueden generar vasoconstricción tardía o recurrente. Esta isquemia del miocardio ocurre por dos cosas. Una, por aumento de la demanda de oxígeno y otra, por la disminución en el aporte de oxígeno. Y esto tiene dos causas. Una es funcional y otra es estructural. En cuanto al aumento de la demanda de oxígeno a través del miocardio, ¿sí? Acá está dada principalmente por el efecto simpático mimético. Ese corazón está aumentado, tiene una alta demanda porque aumenta el inotropismo, aumenta el cronotropismo y aumenta la presión arterial, como dijimos hoy. ¿Tá? Entonces todo esto lleva a ese estado que el miocardio tiene una demanda de oxígeno muy aumentada. A su vez, como dijimos hoy, también hay una disminución en el aporte de oxígeno al corazón. Esto se da, por un lado, como dijimos, de forma funcional. ¿Por qué? Porque la cocaína ocasiona una vasoconstricción coronaria, ¿sí? Y está dada porque genera una estimulación a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos, hay un aumento en la liberación de endotelinas y una disminución en la producción de óxido nítrico. En cuanto a la limitación estructural que genera también una disminución en el aporte de oxígeno, está dada por una aterosclerosis acelerada y generación de trombos. Esta aterosclerosis se ve incluso en pacientes jóvenes, ¿tá? Y es porque la cocaína genera lesiones estructurales en las células endoteliales, aumenta la permeabilidad a lo que son las moléculas del LDL, ¿sí? Del colesterol, aumenta la adhesión y migración de leucos, está toda aumentada la agregación plaquetaria, ¿sí? Y se inhibe la concentración del inhibidor de la activación del plasminógeno. La miocardiopatía que puede generar la cocaína es una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Y genera distintas, si uno ve, que vemos ahí en la foto, en la histología, se generan bien las bandas de contracción, y es por el gran trabajo y esfuerzo que genera el miocardio cuando hay consumo de cocaína, ¿sí? También no podemos olvidarnos que lo que es el consumo de éxtasis y otro tipo de anfetaminas y derivados anfetamínicos también puede ocasionar una miocardiopatía dilatada. El alcohol etílico también puede generar este tipo de patologías. En general, el alcohol está más relacionado con varios años de consumo, en general más de 10 años de consumo. Se relaciona a un déficit nutricional en este tipo de pacientes, con toxicidad directa del acetaldehído, que si recordamos el metabolismo, hoy es uno de los principales metabolitos del metabolismo del alcohol etílico, y con la formación de radicales libres que habíamos hablado en un inicio. En cuanto a lo que es el daño a nivel hepático por todas estas drogas de abuso que hemos venido hablando, tenemos el alcohol etílico, que genera, como creo que ya todos conocemos, una hepatopatía alcohólica, ¿sí? Puede ocurrir esteatosis, una lesión hepatocelular, que todos conocemos bajo el nombre de hepatitis, y puede también llevar a la generación de fibrosis, que eso lo que va a llevar a largo plazo es a la generación de cirrosis hepática. ¿Cómo genera el alcohol este daño? Bueno, porque hay un aumento en la síntesis lipídica. Acuérdense que hablamos de un descontrol a nivel del ciclo redox, con generación de radicales libres, hiperoxidación lipídica con daño celular. Hay una alteración en el equilibrio NAD-H-NAD, todo a raíz de esa alteración metabólica que hablamos al principio, y también por la acción nuevamente tóxica y directa de lo que es el acetaldehído. En cuanto a la cocaína,
Es poco frecuente que ocasione un daño hepático agudo cuando se ve la causa principal es la isquemia de las arterias hepáticas por vasoespasmo. El efecto crónico está dado por el metabolismo oxidativo que tiene la cocaína, que genera metabolitos hepatotóxicos, como son la norcocaína, y también acá se ve la formación en este metabolismo de radicales libres y el consiguiente daño celular. La asociación en el consumo de cocaína más alcohol etílico tiene algo puntual, esta asociación, y es que se genera un metabolito nuevo que si se consumieran separadas no se genera, que es el cocaetileno. ¿Tá? Este metabolito puntual de esta asociación en el consumo tiene mayor daño hepático, también mayor daño miocárdico y mayor daño renal y a nivel del sistema nervioso central. Bueno, en cuanto al daño muscular que nosotros llamamos rabdomiólisis por este tipo de drogas, tenemos a nivel del alcohol etílico, puede generar tanto en agudo como crónico la rabdomiólisis, tanto en un consumo agudo como crónico. El alcohol tiene un efecto miotóxico directo, pero además también son pacientes que están agitados, que caminan, que bailaron, pacientes que a veces ingresan a la emergencia con gran excitación, entonces los atan, los inmovilizan y eso genera mayor daño muscular. Y también por las disnionías, por ejemplo la hipocaliemia o la hipofosfatemia, generan un daño a nivel del miocito. En cuanto a la cocaína y los derivados anfetamínicos, cualquiera de ambos lo que generan es una isquemia a nivel del músculo esquelético por vasoespasmo, también la hiperactividad muscular por agitación, el baile, el movimiento. Acuérdense en que estas sustancias pueden dar convulsiones y eso aumenta el riesgo de rabdomiólisis, y puede haber hipertermia, lo que aumenta este riesgo de daño muscular. La isquemia muscular, ¿sí?, determina, cuando hay isquemia muscular, una disfunción a nivel de la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel del miocito, ¿sí? Eso genera una gran entrada de calcio a la célula, ¿sí?, y eso favorece la muerte celular. Y por eso se genera la rabdomiólisis. Esta rabdomiólisis, al romperse la célula, va a liberar la mioglobina, que se va a eliminar, pasa a la sangre y se elimina por el riñón, ocasionando mioglobinuria. Y esa mioglobinuria aumenta muchísimo el riesgo de falla renal aguda, principalmente a nivel tubular. Cuando hay una insuficiencia renal aguda, sobre todo acá puntualmente en esta diapo hablamos de la cocaína. La rabdomiólisis, como dijimos recién, puede llevar a una insuficiencia renal aguda, porque esa mioglobina, como dijimos, a nivel tubular, genera una obstrucción tubular que daña el riñón. También la vasoconstricción de las arterias renales pueden llevar a una falla renal, ¿sí? Acuérdense que la cocaína genera un gran vasoespasmo en cualquier tipo de arterias, no solo a nivel miocárdico. Esto puede llevar a glomerulonefritis también por anticuerpos antimembrana basal glomerular, ya es más raro. El daño renal también puede verse cuando hay una hipertensión arterial maligna o por medio de nefritis intersticial. Igualmente las causas más frecuentes son las dos que están resaltadas, por rabdomiólisis o por vasoespasmo renal. Cuando hay cuando hay sobredosis por drogas estimulantes, hay un alto riesgo de disionías, ¿sí? Principalmente hipercaliemia, ya sea cuando hay un cuadro previo de rabdomiólisis, cuando hay injuria renal aguda o a veces por disionías directas. Puede haber deshidratación, ¿sí?, sobre todo cuando hay consumo de éxtasis o derivados anfetamínicos. Acuérdense lo que hablábamos hoy, el baile intenso
calor. Eso puede llevar a una deshidratación cuando no se hidratan bien y eso genera un riesgo de hipernatremia, ¿sí? Principalmente, como dijimos recién, secundaria excitación psicomotriz, y acuérdense que estas sustancias pueden generar hipertermia, agravando la deshidratación. La pérdida de agua, este es un concepto importante, corporal, es más importante en aquellos usuarios de éxtasis, dado que el efecto tóxico de la droga se suman a aquellos derivados del escenario de consumo, condiciones de baile intenso, ambientes cerrados, a altas temperaturas. Pero no tenemos que olvidarnos que también puede ocurrir lo inverso, que es la hiponatremia, que es una complicación grave en este tipo de consumidores de éxtasis. La hiponatremia se puede generar de forma dilucional por ingesta masiva de agua, justamente para evitar la complicación que dijimos antes, la deshidratación, toman mucha agua, agua y agua, y también porque lo que ocasiona el éxtasis es un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. No orinan entonces, porque hay un aumento en esta hormona, retienen líquido y se genera hiponatremia. Esto lleva al riesgo grave de edema cerebral, convulsiones y muerte. Los consumidores de éxtasis, bueno, lo que dijimos recién, para evitar la deshidratación, beben grandes cantidades de agua, en general es agua sola, no tienen sales minerales, y bueno, se puede ocasionar esta grave complicación. Bueno, esto es todo, muchas gracias.